Corría el año de 1952, unos minutos antes de la medianoche del sábado 19 de julio. Un controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington notó algunos destellos extraños en la pantalla de su radar. Sabiendo que ningún avión estaba volando en esa área, a 15 millas al suroeste de la capital, se apresuraron a informar a su jefe Harry Barnes. Pronto, el otro radar del Aeropuerto Nacional, Tower Central, a 10 millas al este, el personal de la Fuerza Aérea confirmaba con incredulidad lo que estaba viendo. Te hablan de la cripta. Eran objetos de color naranja brillante en el cielo, volando con movimientos circulares. Por momentos se detenía abruptamente y luego se desaparecía a velocidades nunca antes vistas. Volaban sobre la Casa Blanca y el Capitolio de Estados Unidos. El radar Andrews también captó los extraños fenómenos. Estos avistamientos del radar continuaron hasta las 3 de la madrugada para entonces. Los testigos en tierra y en el aire habían observado lo que parecían ser naves extraterrestres. Para las personas que estaban observando, que por cierto, fueron muchos los testigos de esa noche, fueron emocionantes y aterradores al mismo tiempo. Pero fue solo el comienzo de un episodio increíble. A partir de ese día, los avistamientos aumentaron de una forma increíble, empezando con los primeros testimonios. El sábado 26 de julio del 52, un piloto y una azafata del vuelo National Airlines rumbo a Washington observaron algunas extrañas luces por encima de su avión. En cuestión de minutos, los dos centros de radar del Aeropuerto Nacional y el radar de la base de Andrews ya estaban rastreando dichos objetos desconocidos. Un sargento de Andrews pudo observar visualmente los objetos. Tiempo más tarde, dijo que esas luces no tenían las características de las estrellas fugaces. No dejaba estelas y viajaba más rápido que cualquier estrella fugaz que había visto en su vida. Los misteriosos objetos volaban lentamente, otras veces invertían su dirección de vuelo, y todo esto era captado por la pantalla de radar. A las 11:30 de la noche, los dos aviones de combate de la Fuerza Aérea F-94 Starfire de la base de Newcastle en Delaware llegaron sobre Washington y el teniente William Patterson pudo observar 4 objetos blancos brillantes y, como dato curioso, intentó perseguirlos. De pronto, y para sorpresa de él, estas luces parecieron girar y rodearlo. Patterson preguntó a la torre de control qué debía hacer. Increíblemente, la respuesta de la torre fue un silencio absoluto. Imagino que ante tal espectáculo y nula experiencia, no supieron con certeza cómo dirigir al teniente ante una situación tan particular. Según Patterson, los 4 objetos brillantes se alejaron de su alrededor y desaparecieron. Hasta ahora te cuento solo algunos testimonios importantes, pero hubo muchos más. No quedó solo en las fuerzas aéreas. En tierra también había mucho furor con los avistamientos constantes. Históricamente, parece ser que no había sucedido antes. Mientras los periódicos, los políticos y el pueblo pedían respuestas, la Fuerza Aérea organizó la conferencia de prensa más grande de la historia. Desafortunadamente, como ya se han de imaginar, la supuesta conferencia sirvió solo para confundir más a los medios de comunicación y a las personas. Una transcripción muestra que el portavoz participó en lo que equivalía a una doble conversación, pero los reporteros, desesperados por algo para mostrar a sus editoriales, recogieron la sugerencia del capitán Roy James de que la temperatura había causado los cambios y tal confusión en el radar. Para resumir, los titulares de todo el país tuvieron que informar en el Washington Daily News que básicamente las señales de los radares arrojaron información confusa por formaciones de aire frío. Esta explicación no tuvo ningún apoyo de aquellos que habían visto los objetos, ya sea en el aire, en las pantallas de radar y desde tierra. De hecho, el mensaje oficial de la Fuerza Aérea era que lo que había captado el radar eran objetos desconocidos, silenciando de alguna forma a los testigos más importantes de esa época. 1952. Sigue siendo uno de los años más activos de la historia moderna para los ovnis. No solo hubo informes en Washington durante ese tiempo, sino en todo el mundo.
En los primeros 6 meses de ese año hubo alrededor de 300 avistamientos ovnis inexplicables, 4 veces más que un año anterior. A finales de julio había alrededor de 400 informes, más de lo que había habido en cualquier otro año de la historia. Pero, mientras esto pasaba en Washington, en el estado de California, la noche del 13 de mayo, poco antes de las 9 de la noche, en el área de San Diego, California, el ingeniero aeronáutico Donald Carr, junto con otras 6 personas que lo confirman, serían testigos de una extraña esfera brillante en los cielos nocturnos. El ingeniero hablaría después de su encuentro con el respetado investigador de ovnis Richard Hall. El objeto salía del norte a una altitud de unos 15,000 pies. Su velocidad era tan impresionante que definitivamente no era un avión convencional, y cuando se veía a través de un telescopio tenía una forma de disco. El objeto realizaría giros en el aire antes de cambiar su dirección y regresar hacia el norte. El ingeniero Donald señalaría que estos cambios repentinos de dirección y tasas de velocidad deberían haber provocado ciertos ruidos. Sin embargo, el objeto se movió en un aparente silencio. Donald afirmaría más tarde que, ya que este objeto siguió un curso aparentemente controlado, se movía bajo la influencia de la gravedad. Y continuaría diciendo que debe haber sido guiado por una inteligencia desconocida para nosotros. También ese mismo año sucedió el famoso secuestro de Reading. Durante el otoño no solo se produjo un avistamiento de un ovni, sino también de una afirmación de secuestro alienígena, con una familia que permaneció anónima, diciendo que estaban en la casa por la noche. El testigo principal informaba que se asomó rápido para mirar por la ventana, y cuando lo hizo, pudo ver una enorme nave plateada de forma ovalada, que se dirigía hacia ellos justo por encima de las copas de los árboles. Llamaría inmediatamente al resto de la familia para que viniera a ver ese extraño objeto. A medida que la anomalía aérea se acercaba, con toda la familia ahora de pie observando la monstruosa nave, podían ver un movimiento circular en la parte inferior, así como una luz naranja brillante. Y bueno, esta anécdota un poco peculiar básicamente nos cuenta que una figura alta y con capa los visitó esa noche. Además, muchos de los avistamientos involucrarían a profesionales que trabajan como científicos, agentes de policía u otros miembros del Estado. Esto significaría que muchos de los avistamientos no se descartan tan fácilmente como lo sería si no fueran personas tan importantes para el gobierno. Para los entusiastas de los ovnis, 1952 sigue siendo el año más importante de la historia. La pregunta obligada sería, ¿qué tuvo ese año en particular? Bien, pues a raíz de todo esto nació el proyecto Libro Azul. Pero esto te lo cuento próximamente, y aunque me encantaría darte los detalles completos, me limito a relatar solo las partes importantes. Gracias, te hablo desde la cripta de Abrael.